Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es María del Carmen Escobar Estrada. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2101-4949. Mi asesor educativo es la profesora Sofía Fuentes Sacramento. Este es el reto número 2, la jurisprudencia, y la fecha al día de hoy es el 25 de junio del 2023. De acuerdo a los planteamientos solicitados en el reto, el primero es respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. La respuesta sería: el método de integración es por reiteración, en razón de lo que se expone en el artículo 224 de la Ley de Amparo, que dice que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Bueno, si bien la Ley de Amparo nos dice que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales de circuito y la jurisprudencia mencionada en el caso 1 fue emitida por la primera sala, entonces podríamos pensar que dicha integración de la jurisprudencia fue por precedentes obligatorios, porque así se menciona en el artículo 226 de la Ley de Amparo, que menciona que la jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Pero al leer la jurisprudencia que se expone en el caso 1, nos trata sobre la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice que los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, ya que en tal supuesto dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Otra forma de identificar qué es jurisprudencia por reiteración es que en la parte final del texto se encuentran los criterios que originaron la jurisprudencia. El segundo planteamiento nos dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte. La misma jurisprudencia presenta una argumentación de motivos y para tal caso son los siguientes: porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistémica de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación.
y el representante social solicite que se le ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que en ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo, es decir, no se actualiza este precepto. Respecto al tercer planteamiento, nos dice que respecto al caso 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La respuesta es: la jurisprudencia del caso 1 y 3 fue publicada en la 9ª época. La jurisprudencia del caso 2 fue publicada en la 10ª época. El cuarto planteamiento nos dice lo siguiente. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La respuesta a ese planteamiento sería la siguiente. La jurisprudencia de la que habla el caso 3 fue integrada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación. Entonces, el artículo 217 de la Ley de Amparo a la letra dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Las autoridades obligadas son las siguientes: las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. El quinto planteamiento es el siguiente. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Para dar respuesta a este planteamiento citaré el artículo 223 de la Ley de Amparo, que nos dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. En la parte de los criterios que originaron la jurisprudencia, justamente donde se encuentra lo relativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede encontrar donde dice que fue votada por unanimidad de 4 votos a favor. Ahora, como conclusión a este reto, podría exponer lo siguiente. La jurisprudencia es la interpretación de la ley hecha por las más altas autoridades jurisdiccionales, la cual tiene el carácter de obligatoria para todas las autoridades federales y estatales de acuerdo a su jerarquía, es decir, será de observancia obligatoria para las autoridades inferiores al órgano que las emita, siendo el de mayor rango la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia es importante porque la ley debe de ser clara, al ser la que regula la vida en sociedad de los individuos, así como las funciones y competencias de la autoridad, y al surgir litigios, las partes pueden malinterpretar la ley en los casos cuando ésta es abstracta o no está bien delimitada. Como consecuencia, podría presentarse mayor controversia y tergiversación de la ley. Es por ello que la autoridad competente debe darles una interpretación a dichos preceptos
que sean obligatorios para resolver cualquier conflicto con la correcta interpretación.